Para mí un buen intérprete es el que accede a la música a través de una honestidad, un amor muy puros, que intenta acceder a la maravilla que pasa cuando uno se conecta con la música y que siempre está en permanente búsqueda y poniendo por delante siempre la duda. Porque se poetiza mucho la imagen del compositor que le vienen las musas y está en absoluto trance y lo plasma todo, ¿no? No sucede siempre así, o por lo menos en mi caso. Cuando hay una cantidad de horas muy grande, pero verdaderamente las horas no están sirviendo, de poco sirve estar delante del piano. Sí que es cierto que hay algo que pasa corporalmente, o por lo menos a mí me pasa así, que cuando uno está delante del piano, aunque no le estén sirviendo las horas, el propio cuerpo se está haciendo al instrumento. Voy pasando por muchas fases. Hay veces que estoy en una fase muy analítica que disfruto mucho intelectualmente. Fases en las que me apetece tragarme las obras, de decir, Dios, me empapo de la música. Fases en las que me apetece dedicarle una tarde a un compás. Decían que Chopin estaba como un mes con una misma página para terminar escribiendo lo que había escrito al principio. Entonces, es cierto que hay una cosa donde eso que viene, estás jugando con ello, dándole vueltas y de repente cuando es. Y lo escribes. Y ya está. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de Cúpula, en este caso con Daniel Villarroya. Tenemos hoy a Daniel Villarroya que nos acaba de presentar un recital de Chopin, 100% Chopin, donde nos ha iluminado con su música clásica, puramente clásica. Estamos hablando de scherzos nocturnos, estamos hablando de balada, estamos hablando del imposible andante spianato y gran polonesa. ¿Qué puedes decirnos sobre el concierto, Dani? Del concierto, no lo sé, eso mejor que lo diga el público, yo no Bueno, puedo decir mucho. tengo que decir, antes de empezar, entonces, que precisamente este es un encuentro y no es algo que yo entreviste a Dani, sino que cualquiera de vosotros me podéis interrumpir en cualquier momento y hacerle cualquier pregunta, ¿vale? O sea que sentíos libres de preguntar cuando queráis. Pero, bueno, empezamos. Entonces, ¿te has sentido bien con este maravilloso público? El maravilloso ¿O les echamos público la es lo bronca? mejor del concierto. Muy bien, fantástico. Luego ahí pues en el concierto pasa lo que pasa, lo que pasa en ese día, lo que pasa en ese momento. Muy bien. Una pregunta que siempre me corroe es la de ¿qué pregunta odias más? ¿La de cómo te sientes después de un concierto o cuántas horas estudias? La de cuál es tu compositor favorito. Muchas gracias. Bueno, lo de las horas a mí me parece bastante sencillo de explicar. Es que cuando hay una cantidad de horas muy grande, pero verdaderamente las horas no están sirviendo, de poco sirve estar delante del piano. Sí que es cierto que hay algo que pasa corporalmente, o por lo menos a mí me pasa así, que cuando uno está delante del piano, aunque no le estén sirviendo las horas, el propio cuerpo se está haciendo al instrumento. Es como el que hace madera, el que trabaja con madera, el que trabaja con... Mientras esté delante de su oficio, más parte del oficio está siendo, pero en el momento en el que vas en una dirección opuesta a lo que es la música, que es conexión, en el momento en el que hay más desconexión que conexión, deja de haber horas útiles para ser horas inútiles. Bueno, hoy hemos tenido la ocasión de disfrutar de Chopin, de un compositor romántico, de la época romántica, pero ¿qué corre más por tus venas? ¿El clasicismo, el romanticismo, quizás...? Es que, no sé, lo de las corrientes es tan ambiguo, lo de Sí. barroco, clasicismo, romanticismo. La música que se compuso en los diferentes años de la historia es muy distinta dependiendo de muchísimas cosas, dependiendo de las corrientes estéticas, dependiendo de la persona, de la naturalidad de la persona, de lo que le rodeaba a ese ambiente, de quién se rodeaba, de quién fueron sus maestros, de muchísimas cosas. Entonces, uno encuentra cosas tremendamente valiosas en todas las músicas, ya sea desde Bach, desde Scarlatti, desde Händel, desde música incluso ¿Tú vibras con todas por igual? No sé si por igual, diferente en cada ambiente, pero disfruto igualmente metiéndome, adentrándome en una sonata de Beethoven, en una sonata de Scarlatti o en la Humoresque de Schumann, o también puedo encontrar cosas tremendamente valiosas en una pequeña pieza de Schoenberg, en una pieza de Weber. Entonces, ¿te consideras un músico ecléctico en el sentido de que abordas un poco todo el repertorio en general o que te gustaría abordar partes del repertorio en general? Digamos que me gusta ahondar mucho en el repertorio en general. No me gustaría que se me encasillara en músico donde solamente se centra en Chopin, o solamente se centra en Bach, o solamente se centra en Beethoven.
es que me lo paso muy bien en todos los mundos, digamos, ¿no? Es como decir, me meto en este mundo porque es un mundo apasionante, pero claro, en el momento en el que te metes en otro, es como decir, me apetece muchísimo meterme con el tercer concierto de Rachmaninoff. Vale, muy bien, te metes con el tercer concierto de Rachmaninoff, es un mundo enorme, pero no es el único mundo que existe. Entonces, en el momento en el que de repente te mueves a, yo que sé, a los preludios de Scriabin, por ejemplo, es otro mundo totalmente distinto, con diferentes colores, con una paleta de matices totalmente distinta, otro mundo imaginativo, otros fantasmas, otras inquietudes, otras heridas. Entonces, en ese momento ves otro mundo muy distinto. ¿Pero es mejor o peor? No lo sé. Claro. Y a nivel de abordar una obra nueva, cuando estás abordando una obra nueva, no necesariamente Chopin, cualquier otro compositor o época, cuando abordas esa obra, ¿por qué fases pasas hasta que finalmente consideras que un poco la obra está construida dentro de ti? Para poder acceder, yo creo, a un mundo verdaderamente profundo de una obra, yo creo que hay que empezar a enamorarse de esa obra. Porque yo creo que si no hay una base en el amor, cuando uno se está acercando a algo, hay algo que siempre está limitado. Entonces, si uno empieza a adentrarse en esa obra con la intención de verdaderamente descubrir algo, no poniendo al yo por delante, sino, tampoco a la obra por delante, sino a la música, no sé si por delante es la palabra, pero como fin, a la música como fin, uno empieza a descubrir cosas que están fuera de sus propios límites del yo-idea. Entonces, en el momento en el que esa persona se adentra, con humildad, con sinceridad, con honestidad, empiezas a acceder a ese mundo. Después se pasan por muchísimas fases, dependiendo de si esa obra la tienes que tocar dentro de un concierto, dentro de una semana, si tienes que prepararlo para mañana, si tienes que prepararlo para dentro de 2 años. La concepción es totalmente distinta. Quizás es el tiempo, quizás es la presión del tiempo más que el tiempo, la que condiciona de qué manera o por qué fases va a pasar una obra, ¿no? Hay momentos donde a lo mejor quizás has iniciado el trabajo con una obra, por ejemplo, en mi caso con la tocata de Schumann, que he tocado una vez en público, pero empecé a estudiarla cuando tenía 15 años, creo. Y entonces es una especie de trabajo muy, 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 muy de fondo que me ha ayudado muchísimo para después aplicarlo, porque después todo se aplica. Claro. A diferentes obras. Entonces, dentro de todas esas fases, ¿alguna predilección en concreto o las disfrutas Pues fíjate todas por igual? que voy pasando por muchas fases. Hay veces que estoy en una fase muy analítica que disfruto mucho intelectualmente. Fases en las que me apetece tragarme las obras, de decir, Dios, me empapo de la música. Fases en las que me apetece dedicarle una tarde a un compás. Fases donde todo se va construyendo, y es lo que te decía antes, es mejor una fase que otra, tengo más predilección por una que por otra, depende de cómo me levante ese día. Muy bien. Y saliéndonos un poco del mundo del clásico, ¿no? ¿Qué prefieres, interpretar o componer? Ambas son maravillosas, depende de cómo me levante ese día. Uno va encontrando maravillas en cada mundo. Vale. ¿Ha habido roces ahí? Ha habido muchos entre roces. Dani intérprete y Dani compositor. Sí que es cierto que tenía una concepción de mí mismo como únicamente intérprete. Entonces, en el momento en el que algo me seducía, ya sea componer, ya sea dirigir, ya sea arreglar, de repente digo, no, pero yo soy intérprete, yo no puedo hacer otra cosa. Y sobre todo intérprete de música clásica. En el momento en el que, yo qué sé, me apetece estudiar una obra que no tiene nada que ver con, yo qué sé, Bach, Chopin, Beethoven, toda la familia, ¿no? Digamos que de repente dices, no puede ser, ¿no? Mi yo idea se está cortando, ¿no? Es como que el yo ideal que tengo es como que solamente es intérprete pianista. Entonces, en el momento en el que encuentras una satisfacción enorme en componer, o una satisfacción enorme en dirigir, lo que decía antes, de repente hay un choque, ¿no? Y he aprendido quizás a lo largo de estos pocos años, aprendido y sigo aprendiendo porque es que sí, nunca llego a ningún fin, a meterlo todo dentro de uno, porque uno es todo y todo es uno. O sea, al final podríamos decir que Daniel Villarroya es músico. Podríamos decir. Sí, que lo abarca un poco todo. Podríamos decir. Sí, muy bien. Y también tienes una faceta interpretativa en el mundo del teatral, ¿no? Porque con María, con tu madre, Ajá. has hecho también interpretación como actor. ¿Cómo vives esa faceta de actor? Que es como, ¿no? Como
un poco más alejada de todo lo que es musical, que puede ser cantar, que puede ser arreglar, componer, Sí. dirigir, interpretar. Pues es muy gracioso, principalmente porque al vivir con tu madre, es como que dices, ¿cómo es posible que esté desayunando con ella y por la tarde esté llorando en una escena con ella, ¿no? Es como de repente hay un choque y dices, no puede ser, ¿no? Pero es muy hermoso porque hay una conexión que los dos tenemos de una forma quizás subjetiva, en la que hay un vínculo muy, 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 muy fuerte, que tiene sus roces, que tiene sus afinidades, pero que al final es una maravilla, ¿no? Porque dices, uno de todo, primero, logísticamente todo queda en casa, y Eso facilita las eso cosas, facilita tengo que muchas cosas a decir, nivel de por producción, alusiones. pero por otro lado se hace tremendamente extraño. Pero tú como actor, independientemente de que Ujú. estés interpretando algo con tu madre o cuando estás representando un personaje, Sí, ¿qué parte de ti representa la parte actoral? siempre se ha hablado mucho de esa cosa de dejo mi firma o dejo mi no sé qué. Em, Tampoco termino de ver con cierta claridad la afirmación que se suele decir de somos un canal, ya seas un actor, ya seas un músico, somos un canal. Pero en el caso de un actor está interpretando un personaje. Sí, Entonces, claro, digamos que tú cuando estás interpretando música, la música es como más abstracta. Tú ahí, allá, lo que hagas. Pero cuando estás interpretando un personaje, si tú estás interpretando a un determinado personaje, estás saliéndote de Dani, ¿no? Estás un poco... estás saliéndote de Dani, pero por otro lado estás viendo el personaje como lo ve Dani. Entonces es distinto, ¿no? En el momento en el que, imagínate que alguien te dice, este personaje es tremendamente melancólico. Entonces, claro, tú me estás diciendo melancólico bajo tu imagen de melancólico. Yo estoy recibiendo esa imagen bajo mi imagen de melancólico. Entonces, ¿qué es ser melancólico? No tengo ni idea. Vale, pues ¿qué es ser un buen intérprete? ¿Buen intérprete a nivel musical estás hablando? Musical, sí. Em, para mí un buen intérprete es el que accede a la música a través de una honestidad, un amor muy puros, que intenta, siempre intenta, por muchos años que pasen, acceder a la maravilla que pasa cuando uno se conecta con la música y que siempre está en permanente búsqueda y poniendo por delante siempre la duda. Muy bien. Estoy recordando también las palabras mientras hablas de Enrique Rueda. Cuando le preguntamos, o le preguntaste en aquel encuentro en Cúpula, Sí. le preguntaste qué era componer, ¿no? Y él hablaba de aplastar ciertas cosas sobre una partitura, ¿no? ¿Cómo es para ti la parte de composición? ¿Qué representa para ti esa cosa de sacar algo de dentro hacia afuera que no existe con anterioridad? Pues es curioso porque a veces, por lo menos yo lo experimento así, no lo sé si... Porque se poetiza mucho la imagen del compositor que le vienen las musas y está en absoluto trance y lo plasma todo, ¿no? No sucede siempre así, o por lo menos en mi caso. Hay un momento de conexión donde uno accede a cierta inspiración o cierto movimiento interno que uno empieza a filtrar de una determinada manera y es cierto que lo consigue plasmar en solfeo. A mí me funciona muchas veces... es que ponerlo en palabras es muy complejo, porque ¿de qué manera articulas una especie de sensación interna que quizás gracias a todo lo que has aprendido a nivel de solfeo, a nivel de música, a nivel de identidad, porque todo eso, todo ese solfeo y toda esa música termina siendo de uno, termina siendo identidad de uno? Entonces, cuando uno empieza a componer, se manifiesta en uno de una forma que uno reconoce y a la vez no reconoce. Entonces, uno lo termina de plasmar. Decían que Chopin estaba como un mes con una misma página para terminar escribiendo lo que había escrito al principio, ¿no? Entonces, es cierto que hay una cosa donde eso que viene, estás jugando con ello, dándole vueltas y de repente cuando es. Y lo escribes. Y ya está. Y así es como es. Y lo cambias. No puedo cambiarlo porque es eso. Claro. ¿Y es la música una profesión o un camino?
Uf, qué buena pregunta. Cuando uno está metido en la música porque no puede no hacerlo, cuesta verlo como una profesión, quizás. Uno en el momento en el que está desenvolviéndose en música, empieza a hacer eso, termina siendo un camino, ¿Camino a dónde? a la nada. Todos acabamos en el mismo sitio. Pero es que la nada es el todo, entonces. Oh, poético. Todo es la nada y nada es todo, entonces. Muy O bien. sea, haga fontanería, haga mecánica, haga piano. O sea, el camino haga da igual, lo arte. que pasa es que es tu elección. La cosa ¿Quién es el es, camino quién es con- Daniel Villarroya sin música? Pues, ¿quién es Daniel Villarroya sin música? Pues seguramente tendría matices bastante distintos. Sí que es cierto que gracias a mi familia creo que mi personalidad se habría construido en una manera artística, pero el haberme puesto música delante ha condicionado en gran parte personalidad, quizás cómo me desenvuelvo. ¿Es la condenación de Fausto entonces? ¿Te has Puede condenado ser. a hacer música? Me vendí desde hace años. Muy bien, muy bien. Bien, chicos, no quiero monopolizar la conversación, por favor. ¿Quién tiene alguna pregunta? Seguro que alguien está inspirado. Por ahí hay una ¿Dónde mano. vas cuando tocas? ¿A dónde voy? ¿A la panadería? ¿A dónde voy? Me gustaría decirte que voy a esplanadas de campo verdes, maravillosas, donde respiran los pájaros. Es muy sensorial. Hay lugares donde no se reciben imágenes, donde no se reciben colores, donde se reciben puramente sensaciones que en el día a día es tan raro percibir y que cuando estás delante de la música es tan lógicamente aplastante. Dani, tengo una pregunta. Ujú. Tu padre te acaba de preguntar si para ti la música es más bien un camino, una profesión. Pero bueno, yo te voy a decir lo que pienso yo y me dices si estás de acuerdo. Porque creo que tú como yo sentimos mucho nuestra profesión. Es tanto un camino como una profesión. Y quizá, si uno tiene suerte, puede ser ambas en la vida. Ujú. ¿Camino y profesión te refieres? Sí. Absolutamente. Si le quieres poner esa etiqueta, por mí guay, pero es que tampoco me... O sea, no sé si me interesa del todo... Sí, es mi profesión, sí, lo llamaría mi profesión. No sé tampoco muy bien qué cambia en uno cuando llama a lo que llama, a lo que hace, digamos, su profesión. Pero quizás sí se pueden mezclar. Nunca caes en el aburrimiento. Sí, muchas veces, muchas veces. Un camino nunca tiene piedras. No lo sé. Yo te quería hacer una pregunta también, Dani. Sí. He notado que Chopin a ti te atrae mucho. Y te quería preguntar, ¿y qué te parece? ¿Has tocado a veces a Domenico Scarlatti, a Tommaso Albinoni, Antonio Vivaldi, por ejemplo? ¿Qué te parecen estos? Como decía al principio, mundos muy distintos, muy parecidos, pero con maravillas internas igualmente. Ya, pero he visto, por ejemplo, que has tocado la danza del fuego ahí, pegándole fuerte al piano. Pobrecito. Perdóname. Y ya, estos de que te estoy comentando, que pertenecen al barroco y eso, Ujú. quizás son más suaves, más... Nah, ¿no? nah. La naturaleza humana ha cambiado muy poco, en realidad, yo creo. Seguimos hablando y diciendo las mismas cosas, Pero quejándonos de las escucharte mismas alguna vez, tonterías. también conciertos de esta gente que te he comentado. ¿Sí? Claro. ¿A Hombre, qué te refieres? Un Vivaldi, por ejemplo, pues por Vivaldi coger una tiene un pieza común, fuego interno tiene un fuego inagotable. impresionante, ¿no? Que además... Absolutamente ¡buah! efervescente. ¿no? O si te coges algunas de las cantatas de Bach, ¿no? O sea, bueno, por poner ejemplos, ¿no? Pero que dentro del barroco también hay un fuego expresado, quizás en otro entorno, ¿no?
no sé. Me vi una cosa que me dijeron en una clase de historia de la música, dicen, en una sonata por primera vez puedes contar una historia, ¿no? Y en el barroco, al ser una cosa contrapuntística, estás haciendo más una cosa estructural que contar una propia historia. Y a mí eso me chirriaba muchísimo. Yo digo, ¿cómo es posible que yo haciendo una fuga pueda contar la vida entera, una fuga de Bach, pueda diseccionar la vida entera y los dramas internos de una persona entera? Y me estés diciendo que lo que hay ahí es una cosa estructural. No puede ser. No puede ser. Eso es una cosa intelectual, que en realidad estás poniéndote tus propios límites. Que en una fuga simplemente estás metiendo una cosa estructural, que simplemente estás haciendo una danza. Que la música es más grande que el propio compositor en sí. Entonces, lo que uno puede encontrar ahí es infinito siempre. ¿Qué te parece, Mozart? Mozart, pintamonas. Sobrevalorado, sobrevalorado. Mozart. Mozart era un zorro. Empezó como tú de chiquinino. Yo recuerdo un día que vi a tu madre. Sí, tocando entró Mozart. en un bar que estaba yo tomándome ahí un vinito. Sí. Y entró muy contenta porque acababas de ganar un premio Ajá. y eras muy joven. Y le dije yo, hombre, desearía que algún día pueda yo escuchar un concierto de tu hijo. Y ya puedo, como decían algunos... Ya tenéis el diploma. Porque lo he conseguido. Qué maravilla, pues me alegra mucho que estés Simplemente, aquí. y simplemente por ser vecinos vuestros, porque Qué si bien, no qué os bien. conocería de nada. Pues te lo agradezco infinito. Así es la vida. Muchísimas gracias. Oye, hay una cosa que me ronda en la cabeza, hablando de lo que acabas de decir al hilo de esta respuesta de la intelectualidad. Sí. ¿Qué parte es intelectual dentro de lo que haces? Es que me sigo haciendo esa pregunta todos Intelectual los días, no lo sé. versus técnica, ¿no? Esa cosa que es una pregunta también como muy recurrente, ¿no? ¿Qué Sí. parte es técnica y qué parte es la parte artística? Como si fueran dos complementos que se unen, ¿no? ¿Cómo lo ves ahora desde ya la perspectiva de profesional en la que estás? Michelangeli decía, Arturo Benedetti Michelangeli, mientras más técnica tiene uno, más música puede hacer. Y es cierto que para hacer una obra de arte, en el momento en el que uno tiene una caja de herramientas con más herramientas, puedes hacer más cosas. Si yo, por ejemplo, solamente puedo hacer esto con un destornillador, pues estoy muy limitado, porque en ningún momento puedo tener más margen de hacer nada más. Entonces, en el momento en el que uno tiene más herramientas, más puede meterse en ese mundo ficticio del que hablo y más cosas puedes ver en él, ¿no? Porque si solo tienes una herramienta, si vas por el mundo con un destornillador, me voy a comer el mundo con un destornillador, pues va a haber límites, va a haber límites. Porque de repente te ponen un mueble no sé qué y dices, pues con un destornillador hago poco. Muy bien. Entonces, ¿escalas sí o no? Yo nunca he hecho escalas, Muy bien. nunca he hecho escalas. ¿Más preguntas? Geraldine. ¿Te gustaría llegar en tu camino ser un director de música de orquesta más popular tipo André Rieu o No es mi predilección, principalmente. te gusta lo que es un poco más popular para llegar al público de todo tipo, ¿no? Porque realmente a veces la música clásica es un poco limitado. Sí, es un Sin nicho muy embargo, pequeño. hacer una orquesta así... Sí, lo que pasa es que yo creo que personajes como André Rieu, que no dejan de ser personajes, porque detrás de esa persona hay una persona, ¿no? Detrás de ese personaje hay una persona. Está absolutamente involucrado el marketing y el lado absolutamente comercial. Sí que es cierto que la música y lo comercial, el marketing masivo, sí que es cierto que en contenido no tiene mucho que ver. Pero a la vez sí que es cierto que hay muchas cosas que yo creo que en las que se pueden innovar o... No quiero decir cambiar, porque al final en todas estas cosas siempre uno empieza a darle vueltas y luego empieza a sacar pocas conclusiones en realidad. Pero sí que es cierto que ha habido muchas personas que han accedido para ser muy conocidos, muy relevantes en el panorama, a recurrir a ese tipo de marketing. Me parece muy bien, lo respeto absolutamente. No es mi predilección en ese caso, pero porque mi intención es llegar a la música de otra forma, digamos. Algo así. ¿No le gustaría estar a Dani con 30? Yo sé que eres muy ambicioso y sé que dentro de
Y detrás de toda esta maravilla también tienes una cosa interna que quieres Sí, o que necesitas no apagar, sino avivar. a mí me gustan muchas cosas, me interesan muchísimas facetas y me gustaría que con 30, 30 es 8 años, 8 años. Matemáticas. Matemáticas no. Con 30. Ah, ¿has dicho en 30 o con 30 años? Con 30, Ah, con con 30, vale. Y... pues es que me interesan muchas cosas. Me gustaría desarrollarme mucho en muchas de esas facetas. Para verdaderamente acceder al mundo de la música no me interesa el perfil de intérprete clásico internacional únicamente, me interesa, pero me interesa que ese Dani sea un músico muy completo, que aúne muchísimas vertientes que le interesan, que las haga todas con la misma pasión, que le come por dentro y conociéndose a él mismo hasta el fondo, hasta lo que pueda, siempre. Esa es mi intención. Si me permitís dar las gracias, es muy común dar las gracias, ¿no? En todos los programas, siempre, oye, quiero dar gracias, cuando sale uno allí que le han dado un premio, quiero dar las gracias, ¿no? Ajá. Pero en este caso, hemos estado, no sé si compartirán el resto de oyentes aquí lo que voy a decir, pero en este concierto, no es el primero que afortunadamente no es el primero que he podido disfrutar. Yo, por ejemplo, he sentido, creo que todos hemos sentido momentos, sentimientos que han aflorado mientras escuchábamos la interpretación de tu música. Y sinceramente, yo creo que a la pregunta que te hacía Carlos, ¿no? ¿Cómo serías tú sin música? ¿No? Te ha hecho esa pregunta. Uh-huh. A ver, yo no lo sé. Yo afortunadamente tengo que decir que menos mal que conocemos al Daniel Villarroya con música, ¿vale? Porque lo que tú nos has ofrecido, y por eso te doy las gracias, sin duda, eso tiene que salir de muy dentro. Eso es un avance de generosidad. Lo que tú has interpretado hoy al piano y que nos has dado, que nos has regalado, es generosidad. Y esa generosidad viene de algo muy profundo que tú tienes dentro. Creo que es algo así. Y yo lo interpreto como es, llámalo amor, llámalo como quieras, amor por la música, amor por la gente, amor por lo demás. Pero tienes ahí algo dentro inmenso que yo lo he vivido hoy, o sea, lo he sentido hoy y en otros conciertos también, hoy especialmente, he sentido eso que tú has sacado de dentro, que si no lo tienes, es imposible transmitirlo. Así que, gracias y 1000 veces gracias. Lo agradezco infinito. Pero si tú no lo tuvieras, tampoco lo podrías sentir. O sea que... 2 preguntas más y nos vamos a comer. Venga. Yo te quiero ser voluntario. Sí. Considero que tienes un don natural. Ay, joder, muchísimas gracias. gracias, por favor. Muchísimas gracias. Te lo agradezco. Que ocurre cada 50 años. Si no, no sé cuánto ocurre, pero tiene un... Cada día aparece uno. O sea que no. ¿Puede otra? Sí, claro. Sí. Bueno, Dani, ser artista implica exponerse, ¿verdad? O sea, tú lo sabes perfectamente, conocerse a sí mismo. Eso de alguna manera lleva una vulnerabilidad en la figura del artista de cara a quien te escucha, a quien le muestras tu arte. Y claro, esa vulnerabilidad implica también, o al menos yo lo siento así, ciertos miedos o dudas. ¿Tú los tienes? Y si los tienes, porque sé que eres muy joven todavía y todos tenemos dudas a estas edades, ¿no? Pero si los tienes, ¿cómo los gestionas? Claro que los tengo. De hecho, estaré loco el día que no los tenga. Pues probablemente te diría que para poder acceder a esos miedos, porque al final esos miedos son los que hacen que uno toque, que uno... Que decía él, ¿no? La cosa del tener que dar, ofrecer algo. Si uno hace algo es porque hay algo que le pica, hay algo que le duele, hay algo que le...
hecho, pensaba el otro día en Iberia, de Albéniz. Digo, ¿por qué escribe una obra así ese hombre? ¿Por qué? ¿Es porque le apetece hacer escenarios españoles? Hay algo ahí que necesita ser sacado. Entonces, volviendo al kit de la cuestión de la pregunta, a mí me parece que uno, para empezar a observar esos miedos, esas dudas, esas incertidumbres, lo único que puede hacer es eso, observarlas, escucharlas, sentirlas en su máxima plenitud y desde ahí crear. Porque en el momento en el que está desvinculado, hay algo que falta, un elemento alquímico en la pócima que no funciona, que de repente no se vuelve verde la pócima. Entonces... Bien, más preguntas por allí. ¿Nos vamos? Adelante, Marta. Pues no es una pregunta, Dani. Es como una reflexión. Me parece que nos has raptado, nos has llevado por la Vía Láctea y hemos salido de tiempo y espacio y me parece absolutamente asombroso lo que se produce, por lo menos en mi persona, con tu música, que no te conozco, no te conocía, no conocía tu música, pero sí de poder entrar en un espacio absolutamente privado, onírico, espiritual, ascendente, y creo que haces terapia. Ha sido maravilloso, absolutamente. Nos has llevado a un sitio en el que no podemos estar en nuestras vidas, y creo que es importante que lo sepas. ¡Wow! Gracias. Te lo agradezco muchísimo. Creo que hay algo en el artista, en el músico, que en el momento en el que para él es algo verdaderamente catártico o es algo verdaderamente en conexión con él mismo, tiene algo para ofrecer a los demás que puede ser para esa persona si verdaderamente conecta con eso. Porque si eso es como si alguien de repente te está dando un 85, si una persona está en un 15, es muy difícil que ese 85 puede llegarse a percibir. Pero si hay una persona que está emitiendo algo en 85, la persona que tiene la capacidad de vibrar en 85 puede llegar a percibir eso. Entonces, lo que le decía a Edu, si tú lo tienes y has experimentado eso, es porque está dentro de ti. Muy bien, pues qué mejores palabras para terminar este encuentro. Muchas gracias a todos. Perdón, ¿Hay más? Última. Yo te he visto muy polifacético, te he visto en musicales muy diferentes, pues en cantadas, últimamente en Gypsy. No sé si me equivoco, pero me gustaría verte en algún otro proyecto musical, porque a mí el género musical me encanta y sé que eres muy polifacético. ¿Hay algún plan, algún proyecto para algún tipo de dirección a nivel musical? Hay algunas cosas apalabradas para la próxima temporada. 2026 tengo que hacer la banda sonora, el espacio escénico, digamos, de una obra que se va a hacer en el Fernando Fernán Gómez. Entonces, eso es teatro de texto. Tengo que hacer la banda sonora, componerla para esa obra. Digamos que eso es una faceta bastante distinta y a la vez muy parecida a lo que creo que habéis podido ver hoy aquí. Algunas cosas apalabradas para la próxima temporada, algunos recitales con orquesta, solista, algunos recitales de piano solo. Sí que es cierto que me apetece meterme en repertorios bastante distintos, porque sí que es cierto que le he dedicado a Chopin bastante atención últimamente, en los últimos meses, pero sí que es cierto que me apetecería desarrollarme en otros repertorios más. Hay algunos proyectos míos personales que tengo ya cociéndose desde hace años, que involucran muchas de las artes, ya sea interpretación, ya sea canto, ya sea piano, ya sea actuación, todo en uno. Entonces, todo eso se está cocinando, pero creo que todavía no puedo decir nada al respecto. Gracias. Gracias.